Hoy día vamos a hablar de Sálvese quien pueda, que parece es el título de la nueva estrategia del Estado peruano para luchar contra la pandemia. Vamos a recapitular un poco para entender qué es lo que está pasando. Ya durante la gestión del señor Ceballos como primer ministro y del ministro de Educación, del ministro de Salud Zamora, era claro que la estrategia peruana en la lucha contra la pandemia había fracasado. Y había fracasado porque la estrategia estaba basada en la capacidad reactiva de E-Salud y del Ministerio de Salud para atender a los enfermos. Es decir, a los enfermos se les espera en los hospitales, cuando llegan mal, se les tiene que poner en una cama de ventilación mecánica, en UCI, o en una cama con oxígeno. Esa estrategia ha fracasado. En lo sanitario y en lo económico ha llevado a 3 millones de peruanos a la pobreza. ¿Por qué ha fracasado? Porque no se ha aplicado en ninguna parte del mundo, ¿no es cierto?, una estrategia reactiva, sino una estrategia preventiva. La estrategia preventiva del Perú se basó y se basa en una sola medida, la cuarentena, y promover algunas prácticas higiénicas, la mascarilla, el lavado de manos y la distancia social. Nada más. Cuarentena, cuarentena y cuarentena. 100 días de cuarentena. Muy bien. Este fracaso, que depende cómo se mire, nos coloca en el último lugar del mundo, en el penúltimo o en el antepenúltimo, dependiendo qué cifra tome usted, la cifra oficial de muertos, la cifra extraoficial de muertos, determina claramente que el resultado ha sido muy malo y que hay probablemente 100 países que han hecho algo mejor que nosotros. Países de todo tamaño, de todo presupuesto, de todo color y en toda región del mundo. Usted puede ir a Paraguay, a Uruguay, a Costa Rica, a Colombia, a Argentina. Lo han hecho mejor que el Perú. Puede ir a Europa y buscar el que quiera. Puede ir a Asia, buscar el que quiera. Hasta en África lo han hecho mejor que en el Perú. Nos ha ido muy mal. Muy bien. En julio se anuncia la salida de Zamora y Ceballos. Obvio, las cosas no están yendo bien. ¿Y qué se espera? Un cambio de estrategia. Se anuncia un nuevo gabinete, el 28 de julio el presidente anuncia una nueva estrategia, dice que va a haber cambios, que va a haber atención primaria, muy bien. Cae el gabinete cateriano, viene el señor Martos y ayer nos cuentan que exactamente la misma estrategia fracasada de Ceballos y Zamora, porque es exactamente lo mismo. ¿Qué han hecho los países a los que les ha ido bien? 3 cosas: pruebas moleculares, contactos de esa persona infectada y aislamiento de todos, dándoles comida, ¿no es cierto?, medicinas y oxígeno a domicilio para que no salgan, para que no contagien. Y así se ha cortado el contagio. ¿Dónde está el contagio en el Perú? Está hoy en los paraderos. El transporte público es un servicio que da el Estado y lo regula el Estado a nivel local, regional o nacional. Ha regulado el servicio de transporte el Estado, acomodándolo a una estrategia de pandemia. Lo único que ha exigido es mascarilla y protección facial. Nada más. Eso es todo. No hay horarios escalonados de entrada, ¿no es cierto? No hay mayor número de unidades, al contrario, hay menor número de unidades y menor capacidad de aforo, pero que no se cumple en el caso de los taxis colectivos que viven en la informalidad. Y dicho sea de paso, el Metropolitano en la ciudad de Lima está a punto de cerrar este viernes y está trabajando a menos capacidad, aglomerando más. ¿Dónde más están los contagios? En las colas, en los mercados y en los bancos. Se va a repartir un segundo bono, también en bancos. Lo que mata, señores, y ya se sabe en el planeta entero, es la aglomeración. La aglomeración mata. El virus se contagia entre seres humanos que están juntos por mucho tiempo en un espacio pequeño.
¿Eso puede suceder dentro del hogar? Por supuesto. No necesariamente en una reunión social, sino en la convivencia cotidiana de las personas que viven hacinadas en el mismo hogar en el Perú. Eso ya se sabe. Se sabe las últimas 2 o 3 semanas, no, se sabe hace 3 meses o 4. Ha sido ampliamente estudiado que el hacinamiento contagia. ¿Qué es lo que hay que impedir? Que la gente se contagie. ¿Cómo impides que se contagie? Impidiendo la aglomeración. ¿Qué ha hecho el gobierno ayer? Regresar a un tercio del país, a cuarentena absoluta, aglomerándolo nuevamente los sábados, los lunes, porque ha decidido que un toque de queda de 30 horas, desde el sábado a las 10 de la noche hasta el lunes a las 4 de la mañana, es la solución al contagio. Por eso decimos, sálvese quien pueda. ¿La medida es popular? Sí, es popular porque, al igual que al inicio de la pandemia, donde se culpaba al pueblo, ¿no es cierto?, utilizando algunos elementos de comunicación que son muy útiles, que se llaman básicamente la casuística, tú extrapolas en la conducta de todo el pueblo la conducta de algunas personas individuales y le haces creer a la población que esa es su conducta y que por lo tanto ella es culpable. Es el Estado el que pone a la gente en la cola del banco. Es el Estado el que no regula el transporte público. Es el Estado el que ya rebasó toda su capacidad de atención en UCI. No son las personas particulares. Y es el Estado el que se niega sistemáticamente a hacer rastreo de contactos y aislamiento familiar. Y se ha negado desde marzo de este año. Y no quiere cambiar la estrategia por nada. Dice ahora que va a ser atención primaria. Vayan ustedes a las postas. Pregunten si hay médicos. Pregunten si hay pruebas, pregunten si hay laboratorio, pregunten si hay medicina, pregunten si hay oxígeno. No hay. Y no hay porque no lo van a poner. Y no lo ponen por burocracia, porque hay mucha gente que contratar, porque no hay gente que contratar. Busquen ustedes la excusa que quieran. Lo cierto es que el resto del mundo sí lo ha podido hacer. Y el Perú no lo puede hacer. Hay que cuidarse cada uno. Ese es el mensaje que estamos recibiendo. El mensaje punitivo regresa. Saco 3 o 4 fiestas en algunas provincias del Perú y en Lima, ¿no es cierto? Y digo, acá está el culpable. El culpable es la fiesta social, que pueden haber realizado, sí, algunas familias, por supuesto, pero el paradero sigue reventando de gente y de eso no se habla. En eso mudos, en eso no hay nada que decir, porque claro, el servicio público lo provee el Estado, lo regula el Estado. Ahí no pasa nada, ahí no hay contagio. Es en unas fiestecitas familiares, 2 parejas que se emborrachan. En otras partes del mundo hay reuniones de 10 personas con máscara y se permiten, de 5 personas y se permiten. En el Perú hay familias que viven de a 20 en el mismo inmueble, en un piso cada familia. Así vivimos en el Perú. ¿Qué van a hacer? ¿Impedir que la gente viva como vive? Y que sale a comprar diario porque no tiene plata para comprar para la semana. Y sale a comprar diario porque no tiene refrigeradora y que yo sepa el gobierno no las ha repartido en estos 5 meses. Esa es nuestra realidad. Si todo esto de las cuarentenas funciona mal, ¿por qué volvemos a repetir el mismo método? Si algo funciona mal, no lo repites. Eso es ciencia simple. Si yo hago una receta que me sale mal y repito la receta, ¿cómo puedo esperar que me salga bien? El sábado se va a producir una enorme aglomeración de la gente. ¿La medida es popular? Sí es popular. La mitad del país se cree que esto va a evitar el contagio. Se culpa a sí mismo, se cree esto, pero al final de cuentas, según el MINSA, en un estudio cuestionado, pero no desautorizado por el MINSA, el 25% de Lima ya se contagió, Lima y Callao, lo cual significa que estamos yendo a toda bala hasta diciembre a la inmunidad de rebaño, como Iquitos, que tiene 70% de la población contagiada con estos métodos. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda y no queda otra. Acá no va a haber aislamiento de familias, no va a haber búsqueda de contactos.
Y créanme, no es muy difícil ir a las colas donde la gente está comprando oxígeno para preguntarle dónde vive, ir a su casa, revisar a toda la familia, hacerle los test, aislarla y proveerla de los alimentos para que no tenga que salir. No, eso no se puede hacer. Eso es imposible para el gobierno. Yo pensé que había un cambio de estrategia, no hay ningún cambio de estrategia, estamos exactamente en las mismas, nos vamos a hacer los peores del mundo y probablemente a diciembre lleguemos casi sin problema a los 100.000 muertos. Cuídense mucho, no salgan, tengan muchísimo cuidado, porque las políticas del Estado nos están matando a todos. Tenemos que despedir